3, 2... Ay, ya me voy a poner una chaquetica, pero bueno, dejemos así. No sé, entonces, ¿qué hago? No, ya. Bueno, ahora sí, vamos a empezar en 3, 2, 1... En la casa hablamos con Chris Lol y Tati Uribe. Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este programa tan espectacular, de este programa tan esperado. Sabemos lo que nos han esperado porque sabemos que hace 15 días no nos vemos. Estamos muy felices de estar por aquí nuevamente en otro episodio más de En la Casa Hablamos. Bueno, vamos, de una vez a entrar aquí en materia. Vamos a entrar en materia. Como dijo el dermatólogo. ¿Qué? Iu, gas. Qué asco, pero bueno. Primero, antes de entrar en materia, te tengo que presentar para que ya tú introduzcas el tema. Así que, como siempre, como a ustedes les gusta, tengo a mi lado a una mujer que todos los días se renueva, a una mujer que todos los días... busca en TikTok cómo mejorar su capul. Tengo a mi lado a la famosa influencer colombiana, a una influencer que una vez me contaste que había como una página que rankeaba como los influenciadores más grandes de ciertas categorías, ¿te acuerdas? Sí. Que tú aparecías en los primeros hace unos años. Hace como 9 años. O sea, cuando estaban los mejores influenciadores, Tati Uribe aparecía primero, pero... No, pues no de primera, en los primeros. Cuando nadie hablaba de emprendimiento. Cuando nadie habla de emprendimiento, Tati Uribe punteando. Bueno, ahora sí, entonces a mi lado tengo a Tati Uribe M. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de En la Casa Hablamos. Hoy estamos demasiado felices porque vamos a hablar de un tema por el cual nos preguntan mucho y es la educación de nuestros hijos. Siento que este tema me hace entrar en un momento de vulnerabilidad porque, amor, de todas las cosas por las que las personas nos podrían criticar en redes sociales, como que cuando se meten con mi maternidad me duele, o sea, como que me pueden decir, ay, esa capul de burro, no sé qué, pero con la maternidad eso me duele. ¿Qué? ¿De burro? ¿Si alguna vez es un burro con capul? No, pero pues es un hate que yo misma me tiro. Dani, Nadie me ha dicho vamos a eso. tratar de buscar aquí, búscate en Google a ver si encontrás un burro con capul. Porque ya es como el tercer podcast que lo mencionas y yo no Es sé que si yo siento que la capul me quedó como la de un burro. Pero bueno, es un... Ay, miren, esto ya se mandó. Es un drama mío. Lo que sí iba a decir es que en este podcast, por supuesto, nos acompaña mi amado esposo brillante, maravilloso, apoteósico, Chris Lol. Uy, qué presentación. Yo sé, estoy como tan inspirada hoy. Entonces, San Valentín me inspira. Bueno, entonces recibimos por todas partes muchas preguntas. No es sino que yo abra cajita de preguntas en Instagram y es, cuéntanos de la educación de los niños. En Los Agudel Uribe también nos preguntan un montón. Y aquí en el podcast dijimos, abrimos una cajita de preguntas para que las personas nos dieran como qué les gustaría ver en este podcast y preguntaron mucho sobre la educación de nuestros hijos. Exacto. ¿Por qué? Porque para las personas que no saben... Primero que todo y antes que nada tenemos 2 hijos. Bueno, yo no iba a empezar por ahí. Bueno. Pues yo supuse que si estamos hablando de educación de nuestros hijos, era evidente que teníamos hijos. Pues, pero para que expliquemos, tenemos 2 hijos. Valentino tiene 2 años, Valentino tiene 5 años y Lucas 2. Exactamente, tenemos 2 hijos. Y nuestros hijos no hacen educación tradicional. Nuestros hijos hacen homeschool. Sí. Para los que no hablan inglés, educación en casa, escuela en casa. Nuestros hijos estudian desde su casa. Aunque pues Lucas está en una edad en la que técnicamente todavía no debería ir al colegio. O sea, como que No, estaría pero hay como en niños jardín. que, Pues, sí, pues, que pero van como al preescolar. eso, como preescolar, pues, pero no colegio todavía, sino como Sí. preescolar, guardería. Bueno, guardería no. Sí, la otra vez escribí guardería y casi me pegan que porque allá no iban a guardar a los niños. Ajá. No, preescolar. Preescolar. Valentino sí está ya como en que debería estar ya en un colegio, Sí. pero ambos hacen educación en casa y eso es un tema que obviamente está muy de moda
hay muchas familias que ya hacen eso, pero siempre causa curiosidad porque Sí. no es el común denominador. Y cuando alguien hace algo que no es el común denominador, pues le genera curiosidad a las demás personas. Entonces siempre sí, por nuestras redes sociales nos mantienen preguntando que todo este tema de por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, en qué afecta a los niños, qué vamos a hacer con los niños cuando quieran graduarse. Y hoy vamos a contar nuestra historia, Tatiana, porque esto tiene una razón de ser. O sea, no es porque simplemente dijimos, ajá, así, vamos a hacerlo así, sino que para nosotros hay razón de peso. Sí, ¿No es? sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces empecemos a contar nuestra historia porque no siempre pensamos en hacer homeschool, ¿cierto? Exacto, no. Incluso intentamos muchas veces, mandamos solicitud a muchos colegios. Ya teníamos súper claro el colegio donde iban a entrar. Valen estuvo en un colegio, luego estuvo en un preescolar. Bueno, en fin, Así contamos que, todo. señoras y señores, agárrense porque empieza nuestra historia de por qué nuestros hijos hacen homeschool. Una persona me pidió que hablara más cortico, más despacio. Y yo Todo el digo, mundo te pide eso. este podcast dura 1 hora. Si yo hablo despacio, se va como a 2. No me pongan en por 2. Pero es que yo digo que si yo como que hablo despacio, como que no me fluye. Como que sí, bueno. Como que no sé. En fin, seas feliz. Listo. Entonces, amor, empecemos. Nosotros decidimos tener hijos. Nunca se habló del tema de qué tipo de educación íbamos a tener, ¿cierto? O sea, siempre fue como... Pues, o sea, es que en mi mente ni siquiera cabía la opción de homeschool. O sea, yo sentía que homeschool, yo recuerdo que yo había visto que hacía homeschool Melody, que era una cantante, la de los gorilas. Ajá. Las manos hacia... Pero yo decía, pues eso es algo que hacen los artistas. Claro. Pero yo creo que eso ni siquiera estaba de moda. Pues, Es que- o como que nadie hablaba de eso cuando estábamos... Es que ni siquiera cuando nosotros tuvimos a los niños, o sea, yo ni siquiera sabía que habían diferentes modelos de educación dentro de los colegios. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, para mí sí, era sí. como que, sí, este colegio es bilingüe, este es cristiano y ya. Y ya, Eso es como sí. que bilingüe cristiano. Pero yo no sabía que había modelos de educación y cuando ya empezamos a mirar todo eso hay un cerro, o sea, que un Que colegio educación tradicional, que que Waldorf, que ¿cómo es? Reggio Emilia, que Pickler, que Montessori. Hay un montón de cosas y todos los colegios se especializan ya en una diferente y eso es un enredo. Entonces, cuando uno está teniendo un hijo, es como que, ay, ¿en qué colegio lo vas a meter? Ay, ¿sabías que se tiene educación tal? Ay, No, cuando yo estaba en el embarazo de Valen por allá en 2018 era como, ya te cogió demasiado la tarde para buscarle colegio. Y yo ahí la gente tan sobreactuada. Y fue sí, verdad, sí. Para un Y sí. colegio nos dijeron, o sea, no nos dijeron, pero nos mostraron como que desde cuándo había que haber empezado el proceso Sí, de en matriculación. embarazo. Y era desde que antes de que el bebé naciera ya teníamos que estarle buscando Sí, cupo, sí. que me parece una cosa pues un poquito exagerada. Pero bueno, el caso es que nosotros tuvimos nuestros hijos. Yo me acuerdo que incluso antes de tener a Valentino y a Luca, nosotros siempre decíamos que íbamos a tener una niña, ¿te acuerdas? Y yo me Sí. acuerdo que hablábamos, que tú me decías que tú te soñabas como que cuando llegara ese momento de mandarla al colegio, que tú como que le ibas a enseñar una oración, no sé si te acuerdas, Ajá, sí. que tú le ibas a sentar como en el mesoncito de la cocina y le ibas a enseñar como una oracioncita antes de mandarla para el colegio, mientras le preparábamos la lonchera. Y ese era Y como yo soñaba marcando cuadernos. y Tatiana se soñaba marcando cuadernos, Tatiana se soñaba como en las fechas en las que hay que comprar útiles escolares. En viendo las cuál- presentaciones del colegio, bueno, Sí, en fin, era- todo era alrededor del colegio. Ajá, todo era alrededor del colegio y Valentino nació, estuvo pues en la casa el tiempo normal, empezamos a buscarle cupo. No, pero espérate, antes de que empezáramos a buscarle cupo en colegios, yo pensé y yo dije, ¿por qué no hacemos educación en casa? Yo empecé a ver cuentas de educación en casa, se lo manifesté a Cristian como una simple idea y me dijo, ¿cómo se te ocurre? O sea, no, sí, yo. mi amor, la primera vez tú Sí, yo sé. y ya luego obligaste a educación en casa. Sí, Espera, entonces yo te dije, amor, mira, vi esta educación en casa, qué rico, porque, a ver, si ustedes en este momento tienen bebés, ¿cierto? Es como que uno dice, Dios mío, lo voy a exponer al mundo exterior, entonces como que esa protección y esa toxicidad de madre primeriza, pues te hace ver la opción de homeschool pero como están taladrando duro, a amigos. lo que da. Ay, O sea, amigos, perdón. Es Amigos, que- perdón, este no es un podcast de meditación, vamos a ser claros. Aquí, pues, no, o sea, como que un podcast de meditación maluco que haya ese taladro. Sí. Y eso se llama En la Casa Hablamos. Estamos en una casa y en esta casa al lado les dio por poner una nueva cocina. Yo no sé qué están haciendo, pero llevan taladrando toda la semana. Sí, Juepucha. esperemos que se pueda disminuir un poquito el ruido de Bueno, fondo. no sé, y esperemos pues que al tener los micrófonos tan cerquita no sea mucho lo que ustedes capten. En fin, Dios mío. pues que se man, ya voy a ir a mirar si es que está taladrando en la casa de nosotros. ¿Ustedes escuchan?
Ya paró. Gracias. Bueno, Entonces, resulta que, listo, yo como que, uy, qué chévere educación en casa, no sé qué, y Chris me dijo como, obviamente no, o sea, cuando los niños, bueno, en ese momento Valentino, cuando Valentino tenga 3 años, ya vamos a poder tener nuestras horas disponibles para trabajar, vas a poder recuperar todos tus sueños profesionales, necesitamos que el niño socialice, que esté con otras personas, eso jamás, o sea, eso no es una idea, y por supuesto, pues me pareció muy lógico todo lo que Chris me dijo y nunca más se volvió a hablar del tema. es que ese es el problema, que es que, o sea, a uno lo criaron, o sea, tú y yo fuimos a colegio normal, nosotros seguimos como el conducto regular, sí, guardería, bueno, en ese entonces se decía guardería, jardín, transición, colegio normal, universidad y sale para la calle. Y como que a uno, claro, uno se cría y uno crece con un montón de ideas que uno las trata de pasar a sus hijos. Entonces, yo no sé, pues, pero yo siento que muchos papás ven el colegio como ese lugar también donde alguien se encarga de sus hijos por 7 horas, ¿sí? Donde uno obviamente delega la responsabilidad de la educación, no de la educación que uno le da a los hijos como en valores y eso, sino también ya de la educación pues de materias, de español, de aprender a leer y todo eso. Es como el contacto del niño con el mundo real. Ajá. Y yo la verdad sentía eso. O sea, Y como también que, un descansito para los papás. exacto, yo no veía la hora de que Valentino fuera al Ay, colegio qué peca. porque yo decía, va a tener ya su mundo y nosotros vamos a descansar. O sea, va a ser como 7 horas donde regresamos a nuestro mood como de soltería. No, pues no de soltería, de papás sin Sí, papás poder no puede ser papás trabajar. sin hijos, pues como de parejas sin hijos. Sí. Y en especial el tema más importante, que es el que siempre nos preguntan, el de la socialización. Yo decía, si nuestros hijos estudian en casa, van a ser antisociales, porque Sí. los papás de por sí no tienen muchos amigos. Nosotros no es que seamos Como los seres asociales. más sociales del mundo. Y entonces yo decía, si nosotros no los mandamos al colegio, no van a tener amigos. Exacto. Y con ese fundamento empezamos a buscar colegio, empezamos a mandar solicitudes a los colegios. No sé si- Cosas que nos impresionaron mucho. Primero, en la mayoría nos preguntaron qué carro teníamos. Eso me parecía súper snob. o sea, vamos a hablar aquí a calzón quitado. A ver. Quite el Ay, ¿qué es eso? Esto lo escuchan con niños, no, Cristian. mentiras. Nosotros, aquí como en todos los países, hay educación pública, hay educación privada. Sí. Nosotros optamos por la educación privada. Realmente nosotros no pensamos que necesariamente la educación privada sea mejor, o sea, como que hay colegios privados muy regular, no le dan calidad de vida a los profes, etcétera. Cosas que sí suceden en la educación pública, pero hubo algo que nos dijeron y es como que dentro de las instituciones privadas, ciertas instituciones, los niños pueden relacionarse con buenos contactos que les sirven para la vida adulta. Exactamente, y con ese otro fundamento fue, a ver, nosotros establecimos y dijimos, 2 más 2 es igual a 4 y eso se le enseñan en el colegio, Así. y eso se lo enseñan en el colegio más barato, en el colegio gratis, en el peor colegio o hasta en el mejor colegio le enseñan que 2 más 2 es 4, Sí. ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, ok, entonces vamos a hacer el esfuerzo de que estén en un colegio donde como que el plus sea como el tipo de amigos, no el tipo de amigos, sino como uno decía como las relaciones que van a tener a Contactos, futuro, sí. los contactos. Digamos que, porque, pues, por ejemplo, yo en mi colegio, pues, no tuve contactos que luego en la vida adulta se hiciera networking, etcétera. Y sí conocí muchas personas que pues venían con esta trayectoria de sus amigos de la infancia y del colegio y luego en su vida adulta hacían negocios juntos, colaboraban en diferentes escenarios, ya fuera que les gustara el emprendimiento, el arte, etcétera. Y pues eso nos pareció llamativo de esa visión que esta persona nos presentó. Así que empezamos a buscar ciertos colegios que nos preguntaban cuál era el carro que tenían. Eso, ¿A eran ti no como- te impactó eso? A mí Eran sí. como los colegios más fifis. Párrate un poquito, pa' acá. Eran de los colegios más fifis de aquí de Medellín. Y no o sea, me impactó en el sentido. Ay, perdón. Yo cuando estaba eligiendo universidad en el colegio, o sea, cuando yo iba a elegir universidad, tuve compañeros. Pues, tuve compañeros que les negaron el acceso a ciertas universidades porque cuando les preguntaron en el formulario que en qué carro iban a ir, dijeron que iban en transporte público. Ay, me da y una les rabia. negaron el cupo. O sea, pues no es como que les dijeran que fue por eso, pero Como que otros uno intuye. compañeros como que respondieron el mismo formulario Sí, del sí, mismo sí. colegio, peores notas, Sí. y sí los aceptaron. Entonces Sí, era sí, como sí. que la única diferencia entre esos dos formularios fue Sí. decir o no el carro.
Entonces, para la universidad yo dije como que, no sé, me pareció como que snob, es que dices tú, pero para el colegio sí me impactó, porque yo decía como que, wow, o sea, ¿qué es esto? Afortunadamente para ese momento teníamos un carro de una gama, teníamos un BMW, entonces pues era como que, ajá, vamos en BMW. Pero luego preguntaban cargo y uno, Sí, soy influencer. luego en un colegio nos preguntaron que a qué nos dedicábamos, dijimos que éramos influencers. De pronto hay personas a las que les parezca super play ser influencer, pero hay cierto grupo de la sociedad que espera tener como el abogado de toda la vida, el médico de toda Sí, la vida. como que los Uribe de toda la vida. Pues yo los- soy Uribe, pero no de toda la vida. Pues, pero sí, sí, pero sí se ve mucho eso en los colegios. o Sí, sea, demasiado, es impresionante. Entonces yo dije, pues claro, cuando teníamos que explicar qué hacíamos, incluso hubo colegios en los que ni siquiera, que eran como que para poder al menos empezar el proceso de admisión, alguien del colegio te tiene que hacer una carta de recomendación sí. diciendo por qué te deberían de dejar entrar. Entonces, ahora que uno lo piensa, uno es como, pero, o sea, yo les voy a pagar una cantidad no barata mensualmente Sí. y es como que dar ese montón de explicaciones para que me dejen gastar mi dinero en ustedes. Pero bueno, allá ellos. El caso es que sí, empezamos ese proceso. Nos aceptaron en uno, en otro nos dijeron como, con este fue el tema de influencer, que nos dijeron como, ¿ustedes qué hacen? Y nosotros, somos creadores de contenido para redes sociales. YouTubers. Y yo, sí, señor. Señora, a mucha honra. Y entonces como ya 3 días luego- después, correíto. Sí, eh, muchas gracias por pensar en nos encanta que hayan contado con nosotros, son una familia hermosa, pero lastimosamente no fueron aceptados en el colegio. Bueno, el caso fue que en uno sí nos aceptaron, nos parecía súper lindo, súper chévere, llegamos allá y Dios yo... mío, señor. No, perdón, es que... Estás disperso con el que taladro. ese- Fijo, es que- no se escucha, además que no se escucha, tengamos fe. Bueno, sí, Bueno, entonces. entonces yo ya estaba como en todo el cuento de la crianza consciente, crianza respetuosa, y yo ya sabía cómo era el proceso de una forma respetuosa para el ingreso a un colegio. Metimos a Valentino cuando tenía 2 años, la verdad me pareció muy chiqui, pero pues no sé. A mí me metieron cuando tenía 3 años, a Vale Valentino- la metimos de 2. A Valentino lo metí en el 2020. Él iniciaba en enero del 2020, ¿cierto? No. No, no era No, fue en 2021. pandemia. Acuérdate que por eso fue que lo sacamos. No, pero fue ya saliendo de pandemia. Fue en 2021 porque Valen tenía 2. Bueno, entonces fue en 2000. Sí, fue saliendo de pandemia en el 2021, sí. Y lo metimos en un colegio. Me acuerdo que ese colegio nos gustó mucho porque, digamos que cuando fuimos a conocer la sede donde iba a empezar, era una sede muy bacana. Digamos que era una sede muy pensada para los niños en el sentido de que tenían aulas muy bacanas, las puertas estaban diseñadas como que Si eran se unas cerraban, puertas no se muy extrañas. Sí, si machacaban. la puerta se cerraba, los niños no se les quedaban los... Era muy o sea, ahora que lo pienso, eso está chévere porque yo casi le amputo un dedo a Luca con una Sí. puerta. Eso estaba chévere y digamos que en cierto modo nos gustó como el modelo de enseñanza. Sí, estaba súper enfocado en emprendimiento. Bueno, el caso fue que Valen entró ahí y el primer día yo dije como, bueno, ¿cuál es el proceso para hacer este desapego respetuoso? Sí. No, mamá, tú me lo entregas y te vas porque cuando él se queda llorando, yo aquí lo calmo y entonces ya tú te vas y él se calma. Y yo, o sea, eso me generaba demasiado conflicto, como que, bueno, se va y ya está, bueno. Entonces lo que yo hice fue anticiparlo un montón, Cris lo anticipó un montón, le hicimos una foto. No, eso fue luego. No. Lo Eso fue anticipamos luego. un montón, le decíamos lo que iba a pasar, obviamente estaba mucho más chiquito. Me acuerdo que le compramos el uniforme. Todos los útiles, todos fuimos los juntos, útiles. estaba Para súper ese feliz. entonces Valentino amaba Toy Story, Ajá. entonces, y su personaje favorito era Buzz Lightyear, entonces como que Tatiana mandó a hacer como Todas las stickers etiquetas. todas las etiquetas para marcarle el bolso, la chaqueta, todo era de Buzz Lightyear, entonces Valentino estaba emocionado. Sí. Y Bueno. lo anticipábamos. Era muy gracioso porque siempre pensábamos que había que anticiparlo a él y yo nunca caí en cuenta que nosotros también nos A teníamos... usted, mijo, usted Bueno, estaba ahí. yo me tenía que anticipar, o sea, para mí era como que, ok, sí, ese momento donde las mamás lloran porque dejan a sus hijos en el colegio, yo estaba como sano con eso. Y llegó el primer día. Sí. Y me acuerdo que, o sea, me acuerdo que José, nuestro contador, nos había contado porque días antes, como 2 semanas antes, él empezó a meter a su hija mayor, que tiene la misma edad de Valentino, y nos contó que estuvo en un colegio donde, o sea, como a la hora y media, la niña no se calmó y lo llamaron a que, o sea,
tiene que ir, venga, como o sea, para como estar que- con ella, o sea, como acompañarla en que el proceso. No, o sea, lleva 1 hora y media llorando, no se calma, entonces sí fue José, ¿cierto? Sí. Y entonces nosotros estábamos como que, ay, bueno, si el niño no se calma, nos van a llamar, entonces esperábamos eso. Y entonces llegó el primer día de escuela, que me acuerdo que era post pandemia, entonces le tocaba ir con su tapaboquitas de animalitos. Sí. Bueno, y el caso fue que listo, llegamos y yo era como, mi amor, chao. Claro, cuando él vio que se lo llevaron, se puso a llorar impresionante. Entonces Cris y yo nos quedamos ahí como en el vidrio y las profes eran como, mamá, ya se pueden ir, tranquilos, acá se calman. Y para ese momento, o sea, yo siento que con Valentino nos pasaron muchas bisoñadas porque yo en lo que más tengo que trabajar a nivel interno es como en poner límites e imponer mi criterio en ese momento. Claramente no lo hice, sino que yo dije, esto es normal, o sea, esto se parece mucho a la forma en la que a mí me dejaron en el colegio, que yo lloré mucho Esto se le y mis pasa, papás o sea, se es como fueron. el- Eso se le pasa. Oigan, nos mandaron fotos a todas las horas del día y el niño hinchado y rojo de llorar. Sí, o sea, eso fue un momento, o sea, yo siento que ese fue un momento como muy desgarrador para Sí, mí. y aparte, como yo siento que nos traicionamos mucho como papás, porque, por ejemplo, hay papás que se quedan tranquilos y como que luego les mandan fotos de sus hijos y ya están tranquilos después, y los papás quedan con paz mental. Nosotros estuvimos mal todo el día y seguramente Valentino también, y nosotros como en vez de decirnos vamos y que nos permitan estar con el niño, como que nos aferramos a la idea de que ese era el proceso y que Como teníamos que o soltar. sea, sí, como que era, nos aferramos a la idea de es normal, denle una semana, denle Sí. 15 días y el niño se va a acostumbrar. Sí. Que es como por lo que pasamos nosotros. Sí. Denle una semana, denle 15 días y se va a acostumbrar. Él se va a acostumbrar a que ese es su colegio y que allá va a ir todos los días y que ya, esos son sus amigos. Pero sí, yo me acuerdo que nos mandaban muchas fotos y era muy curioso porque, o sea, Valentino en todas se veía muy triste. O Y sea, Valentino es súper feliz y súper sonriente. Entonces, sí, en todas las fotos era otro o sea, niño distinto. incluso me acuerdo que lo recogimos, bueno, lo recogimos, ya no estaba llorando cuando lo recogimos, Pero estaba súper hinchado. pero estaba como coloradito de haber llorado. Bueno, nos abrazamos, ¿cómo te fue? Listo, al otro día volvimos y me acuerdo que fue como al tercer día. Sí. Al tercer día lo dejamos y ese día casi no lloró. Vio a la profesora, se alegró de verla, no lloró, pero nos seguían mandando fotos y aunque no estaba colorado, se veía triste. Sí. O sea, no es que el colegio fuera malo ni nada, o sea, era un espacio muy chévere, les hacían actividades muy chéveres, pero nosotros estamos acostumbrados a verle un rostro facial y no se veía contento. Y entonces Cristian era súper triste y él todo el día me decía, el niño está mal, el niño está triste. Y yo le decía, mi amor, esperemos que se acostumbre, esto es parte de la dinámica, todos nos toca pasar por esto. Pero llega el cuarto día y Valentino a los 2 años ya hablaba, pues a media lengua, pero hablaba. Cuando él vio que subimos No, la pero loma... ese día, perdón, te interrumpo ahí, ese día, a diferencia de normalmente, Tatiana quiso manejar, no es que no quiso, o sea, ella quiere siempre manejar, pero a diferencia, ese día manejó ella, yo iba atrás con Valentino. Pues me dejaron Valentino manejar ya venía prácticamente. como que ya sabía para dónde lo iban a llevar, entonces empezó como a ponerse triste desde el carro. Tenía esos ojos Esos aguados. ojos, pero como que no lloraba, sino que es que se le ponen así como vidriositos. Sí, claro, esa represión tan impresionante. Y yo iba atrás con él, yo obviamente pues le veía así triste y llegamos, ahora sí, continúa pues. Eso, llegamos a la lomita para entrar al colegio y él ahí mismo como que vio que era la misma ruta y ya cuenta tú. Es que este es un momento, o sea, yo veo a veces cuando tengo que hacer trabajos y a veces nosotros hacemos videos y tengo que tomar fotos de esos años, entonces yo me meto a buscar en Google Fotos y empiezo a bajar y veo las fotos porque nos quedaron guardadas, fotos que nos mandan y todavía se me arruga el corazoncito. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros llegamos y obviamente había como una entrada hacia el colegio donde los papás hacían fila y uno iba como avanzando y iban dejando a los niños. Cuando Valentino volteó a la derecha en la sillita de él, vio la portería del colegio, o sea, no empezó a llorar, sino que se volteó, me miró a mí, o sea, y me hizo una mirada que a mí no se me olvida nunca, y me dijo como, papá, por favor, no. O sea, y me miró y no lloró, sino que solamente tenía los ojos aguados. Literal, yo nunca lloro. Sí, nunca, jamás. Nunca Ni lloro. siquiera cuando nacieron. O sea, ni siquiera cuando nacieron. Y yo me puse a llorar.
Y volteé a Tatiana y le dije, por favor, no lo dejemos. Y yo, Cristian, pero yo toda dura. Y yo, pero Cristian, la disciplina, ¿cómo así? No sé qué, Cristian, hago lo que sea. Escríbanle a la profesora que el niño tiene vómito y que no lo podemos mandar. Y yo, pero amor, o sea, si no lo llevamos hoy, ¿cuándo se va a acostumbrar? No, hoy no, por favor, algo me dice que hoy no. Y yo llorando, o sea, pero yo no lloro nunca. O sea, literal, Tatiana dice la verdad, ni cuando ellos nacieron lloré. Y en ese momento yo era llorando y diciéndole yo, por favor, no, vámonos, dígale que está enfermo. Y Tatiana como que, yo no sé si fue que te impactó más verme a mí llorando que verlo. Yo pues... Algo está pasando. El caso fue que Tatiana listo como, ok, en ese entonces teníamos una oficina, entonces lo que nosotros hacíamos era que lo dejábamos a él, nos íbamos para la oficina, cuando nos tocaba recogerlo ya nos íbamos y no me acuerdo si ya volvíamos a la casa, lo llevamos a la oficina y se quedaba con nosotros un rato. No me acuerdo. El caso fue que dijimos que nos acompañe ese día a la oficina Y yo escribí que tenía vómito. escribió que tenía vómito, llegamos a la oficina, estuvo con nosotros, claro, Valentino feliz, estaba con todas las personas que trabajaban con nosotros, eso sí iba a molestar, pues no a molestarla, sino que él tenía unos jugueticos en la oficina, entonces se iba a venderles cositas. El caso fue que ese día no fue al colegio y curiosamente ese día escribieron que un compañerito le había dado COVID. Entonces que el protocolo era que todos tenían que dejar de asistir por 15 días. Les iban a hacer como videollamadas, o sea, como que iban a hacer las clases por videollamada. Nosotros teníamos que conectarnos con ellos, hacer que las actividades con ellos, pero a los 15 días tenían que volver. Entonces, a nosotros eso nos pareció muy difícil. ¿Por qué? Pues nos dijeron que cada vez que un niño tuviera COVID o que un profe tuviera COVID, los iban a aislar por 14 días. O sea, que los niños no podían ir. Y yo pensaba, si así de duro han sido estos 4 días con el drama de Chris, más la tristeza del niño, mentira, yo también estaba súper destrozada, pero como que yo siempre con la mente puesta en que iba a cambiar, yo decía, si estos 4 días fueron difíciles y medio, como que decíamos, ya casi se adapta, pues cada vez que se tengan que salir por 15 días, el niño se me va a volver a desadaptar. Entonces dijimos, más bien lo sacamos y cuando todo esto de la pandemia pase, que ya estaba pasando, y tenga 3 años, lo volvemos a meter. Ajá, sí, o sea, nos pareció muy cruel porque es que, imagínense, va 4 días, sale 15, y en esos 15 días él no, o sea, la mente de él no creo que diera para entender, entonces como que me sacan 15 días por pandemia porque me tienen que aislar de mis compañeros y a los 15 días regreso, no, o sea, además que para él era como que ya no vuelvo a ese lugar. Ajá. A los 15 días otra vez inicia el proceso y si alguien volvía a tener COVID, vuelve y saque, o sea, eso era jugar con la pobre mente del niño, que digo Sí. que para mí no estaba bien, aparte de que era ya otra responsabilidad para nosotros porque era en esos 15 días conectarnos a una llamada por Zoom o sea, el niño tenía 2 años, todas las actividades tenían que ser con ayuda de nosotros, entonces iba a ser una carga también para nosotros donde ya no íbamos a poder trabajar como lo habíamos pensado, entonces sí, decidimos sacar al niño ese año, escribimos. ¿Te acuerdas que tú escribiste y dijiste Sí. como, miren, pasa esto y esto y esto? Podemos sacarlo este año y volvemos a intentar el otro. Nos dijeron que sí, que todo súper bien, pero no nos respetaron el cupo al otro año. Al otro año nos dijeron que teníamos que volver a mandar todo, volver a hacer todo el proceso, bueno, etcétera. Y nos dio rabia, entonces dijimos como que no, allá no, porque no nos respetaron el cupo. Se perdieron de que una Gudel Uribe estudia allá. Entonces sí, al otro año como que en ese, o sea, no nos respetaron el cupo. Lo curioso fue que durante ese año, obviamente nosotros dijimos como que, ¿qué hacemos con él? O sea... Pero a los 3 años nos fuimos para Estados Unidos. No, pero él estuvo con Julia antes. No, eso fue antes Claro. de ese colegio, cuando tenía 18 meses. Ah, la profe fue antes de... Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces no les habíamos dicho. Antes de que él ingresara al colegio, tuvo Te como está saliendo un poquito. Tuvo como no era como profe en casa, o sea, ahora sí es profe en casa, pero en ese entonces era como una persona que venía a hacerle como acompañamiento, Sí, hacerle como actividades lúdicas. estimulación. Eso, de estimulación. Y él tenía como 18 meses. Y era muy estuvo- feliz. O Sí. sea, Pero era en casa, ¿cierto? Entonces ella venía, la profe trabajaba como en un kindergarten, pero así... en casa. En casa. Entonces, ahí sí me acuerdo, los primeros días fue como que ya vino, entonces fue como, Valen, mira, ya va a ser tu profe, ok, él estaba normal porque estaba en la casa. Nosotros nos fuimos para lo que era en la oficina pues el estudio en casa en ese momento y cuando él se sentía triste, venía, o sea, él como que, ¿dónde están mis papás? Venía, nos miraba, se sentaba con otros 10 minutos y se devolvía otra vez cuando la profesora estuvo así como 3 días y ya después
no nos visitaba. Todo el tiempo estaba con la profesora y fue, pues, y ya dejamos de tener esa profesora porque él iba a ingresar al colegio, ¿cierto? Exacto. Entonces, ahora sí. Bueno, continúa. listo, a los 3 años ya nos fuimos para Estados Unidos y empezamos a buscar pues como opciones de colegio en Estados Unidos. Ya les hemos contado esa historia. Pero, a ver, 3 años, o sea, la vez que nos íbamos a quedar ya del todo, no cuando estabas en embarazo de Luca. No, No, cuando ya nos fuimos del todo, ¿cierto? Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, sí, o sea, como que durante sus 2 años lo sacamos del colegio y llevamos a esperar a los 3 años, igual ya Luca iba a nacer. Bueno, como que ahí dijimos, no hay afán, o sea, yo entré a estudiar a los 3 años, no pasa nada. No, ¿Qué pasó? no, pero acuérdate, espérate. Es que acá hay una revoltura de hechos. Él lo sacamos del colegio esos 15, o sea, En abril nos fuimos a cuando Estados yo lloré. Unidos. Sí, en abril nos Lo fuimos a Estados sacamos, Unidos. Lo sacamos y pasó ese año. Sí. Ahí después nació Luca. Cumplió, de eso nació Y Luca. acuérdate que cuando vivimos en la casa arriba en Río Negro, Bueno. de ahí dijimos como que, Listo. ok, Ah, sí, sí, me faltó esa vamos parte. a intentar hacer homeschool. Ah, bueno, sí, Y sí, ya, me Tatiana faltó esa parte. intentó hacer homeschool Espera, siendo... Ah, bueno, espérate, espérate. Resulta que, no, ya voy. En el 2021, ¿cierto? Que Valen tenía 2 años y yo estaba en embarazo de Luca. Cuando yo estaba en embarazo de Luca, me vi un documental que se llama Un crimen llamado educación. Cuando yo me vi ese documental, en serio quedé con un fuerte rayón con el sistema educativo y empecé a investigar un montón sobre educación en casa. Y básicamente todas las preguntas que ustedes nos hacen de si el niño pierde habilidades sociales, cómo es el tema de la titulación, como que yo hice un listado de todos los contra que le veía al modelo de educación en casa y yo empecé a investigar y encontré respuesta a todo. Entonces, aquí me gustaría como explicar algunos de nuestros argumentos. ¿O todavía no? Bueno, No, hágale. No, listo. es que esto es como una... Estamos súper demorados. No, vamos esto súper es bien. una charla amistosa Bueno, de nosotros. les voy a contar. Resulta, primer punto, el tema de la titulación, Ajá. que es algo que a la gente le cuestiona mucho. Básicamente, bueno, esto aquí en Colombia, en Estados Unidos está un poquito más avanzado, pero en Colombia ya hay instituciones, grupos donde tú haces educación en casa, sigues los currículos como del Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación y cada vez que se necesite validar una parte del proceso educativo se toma un examen. Si no estoy mal, es en 5º de primaria, otro en 9º y otro en 11 y ya con esto pueden convalidar su bachillerato académico para acceder a una universidad. Entonces, como que el tema de la acreditación académica ya lo tenía súper entendido. Después me di cuenta que también en Estados Unidos funcionaba igual. Luego el tema de la socialización, encontré un montón de estudios desde la parte de psicología clínica, la parte pedagógica y explicaban que un niño que hace educación en casa no se vuelve como apático ante la sociedad, sino que al contrario aprende a relacionarse con muchos tipos de personas. Entonces explicaban, normalmente cuando los niños van al colegio, su foco principal de socialización es con niños de su misma edad y usualmente de su mismo nivel socioeconómico Ajá. y su misma cultura. Sí. Pero que cuando un niño homeschooler se metía en otros escenarios, podía relacionarse súper bien con un niño de su edad, con un adolescente, con un adulto, con personas de diferentes niveles socioeconómicos, si viajaban entonces con personas de diferentes culturas y que normalmente eso hacía que el niño pues empezara como a absorber mucha riqueza cultural. Ajá. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención, como que me cambió inmediatamente la perspectiva de hacer homeschool y pues sugerían que obviamente pues siempre estuvieran como en unas clases complementarias para que pudieran relacionarse con sus pares. ¿Qué Ya, más? no, entonces es que hay, o sea, yo digo que no sé si es gracias a la vida o qué, pero como que todo se fue como dando. Entonces yo les decía al principio que, claro, yo venía con unas costumbres de no, el niño tiene que socializar, el niño tiene que ir a compartir con sus amigos, tiene que tener su propio mundo aparte del de los papás y paralelo a que Tatiana empezó a estudiar eso, nos sucedió lo del colegio que después le quitaron el cupo, como que nosotros también empezamos a trabajar en otras cosas de nuestra mentalidad, ¿cierto? O sea, nosotros íbamos avanzando, yo iba aprendiendo habilidades técnicas, a diseñar mejor, a editar mejor, pero también empezamos a estudiar otras cosas y nos fuimos dando cuenta de que no estábamos muy de acuerdo con muchas cosas del modelo tradicional de educación, ¿sí? Que hoy en día todavía yo no estoy de acuerdo. Entonces, claro, Tatiana empezó a estudiar eso y me presentó a mí todo lo que ella había estudiado y eso.
Y ya yo dije como que es verdad, vamos a intentar hacer homeschool, ¿cierto? Sí, y ahí fue entonces- cuando hicimos el primer intento de homeschool, que fue a cargo de Tatiana siendo la profesora. Eso, entonces Chris me dijo como no es algo para lo que yo me sienta preparado mentalmente. Yo le dije, yo lo voy a intentar, nada perdemos. Entonces yo me puse a buscar, encontré una cuenta en Instagram donde te mandaban un kit de actividades semanales, nos conectábamos 1 hora por videollamada, creo que era a las 9, y ya nos explicaban como todas las actividades durante el día con los materiales que habían enviado. Yo para ese momento estaba en embarazo, ¿cierto? O ya había tenido a Luca. Ah, bueno, ya había nacido Luca. Entonces era muy Estaba, pues, fácil ya tenía un mesecito cuando Luca. Luca estaba recién nacido, porque claro, pues nos levantábamos, yo lo alimentaba y ustedes saben que un recién nacido duerme un montón. Yo dejaba a Luca durmiendo y... Yo creo que sí. Yo dejaba a Luca durmiendo y me ponía a hacer clase con Valen. La verdad, era un proceso súper lindo, yo me sentía súper realizada, pero pasaba lo siguiente. Yo estaba todavía, pues siempre a cargo de un negocio. Fuera de eso, estaba dándole clases a Valen, tenía a Luca recién nacido y aparte, cuando yo acababa de darle clases a las 12, él como que mismo decía, listo, ya no eres mi profe, ahora eres mi mamá, vamos a jugar. Y yo ya estaba como un trapo. Entonces, pues así estuvimos unos meses, pero yo dije, me rindo, no soy capaz, o sea, en serio, esto es difícil porque toda la mañana tengo que estar como forzando mi creatividad Sí, para era- hacerle las actividades, explicarle las cosas, enseñarle, aprender yo también. Luego está Luca y entre Luca más crecía, pues obviamente hay que estar más pendiente de él y como que yo ya no sentía que tenía mi espacio para trabajar y me sentía muy frustrada. Sí, y eso pues que condicionamos, en ese entonces vivíamos en una casa grande que tenía un segundo piso que no usábamos para nada, entonces como que todo el segundo piso se acondicionó para que fuera como la escuela, pues el colegio, entonces se compraron tableros, o sea, estaba muy chévere el espacio, pero sí era muy difícil porque el niño no entendía la diferencia entre profesora y mamá, entonces era como que ya me enseñaste, sigue jugando conmigo como mamá, o sea, literal lo decía así, Sí. ya no eres mi profesora, ya eres mi mamá, y era muy agotador. Y entonces yo le Y decía, mi entonces amor, Tatiana pero... me decía a mí como que estoy cansada y yo era como que, o sea, yo desde el principio dije, ser profesor no es fácil, o sea, eso es una tarea muy complicada y Sí. más de un niño tan pequeño, porque claro, un adulto pues o a uno pues ya en décimo de once uno ya está acostumbrado a estudiar, entonces de un niño tan pequeño era difícil, entonces me acuerdo que decidimos como que paremos, Sí. ¿cierto? Hablamos con el papá de Tatiana, que obviamente pues es... Pues mi papá es psicoorientador Y él nos decía y siempre como ha que... trabajado siendo docente. Sí, pero o sea, siempre buscábamos como el consejo del papá de Tatiana como para que nos diera ánimo de continuar. Sí. Y me acuerdo que siempre era como que, o sea, yo empecé a estudiar a los 7 años en la época A los de él. 8. Entraban al colegio a los 8 años, o sea, estaban en la casa hasta los 8 años. Y de hecho, nosotros hablando con psicólogos infantiles, ¿cómo es que se dice eso? A ver, como científicamente está comprobado que un niño está preparado para ir a un lugar solo, como al colegio, sin estar con esa tensión de me abandonaron a los 7 años, que el proceso se inicia a los 3 porque hay que... Pues que principalmente es como una necesidad del adulto, que Ajá, también es súper pero válido. que psicológicamente el niño está preparado a los 7 años, entonces el papá de Tatiana nos decía como que, o sea, yo empecé a los 8 años y mírenme, aquí estoy. Pues como que lo estamos presionando Ajá, demasiado, y entonces- básicamente. Entonces, claro, yo miraba al papá de Tatiana y yo decía, o sea, él es una persona demasiado estudiada, a mí me parece una persona demasiado inteligente. Yo decía, o sea, si él empezó a los 8 años, ¿por qué vamos a empezar a meter a Valentino en esto desde ya? Entonces dijimos como que parémosle el homeschool, simplemente, pues, que esté con nosotros, o sea, normal, que juegue por la mañana, que, pues sí, que exista por ahí, por el apartamento. Y salimos de esa casa, volvimos al apartamento que vivíamos en Alameda. Bueno, igual lo estamos vendiendo a la orden. A la orden, A la si orden quieren. por si lo quieren comprar. Entonces volvimos a ese apartamento y de ahí nos fuimos para Estados Unidos. Sí. Nunca, o sea, no volvimos a hablar de colegio, no volvimos a hablar de homeschool, Pero en nada. Estados Unidos yo creo que sí queríamos meterlo al colegio por el tema de inglés. Ajá, entonces llegamos a Estados Unidos. Eso, en Estados Unidos nosotros ya les hemos contado esta historia en el podcast de lo que nos pasó en Estados Unidos, pero para resumirles, íbamos a todos los colegios y en todos los colegios, aquí por ejemplo, el argumento principal era como, mira, la instalación es súper linda, hacemos metodología Montessori, tenemos
tenemos metodología Waldorf, no sé qué. Y en estos colegios de Estados Unidos, o por lo menos donde nosotros fuimos, era como, esta puerta es blindada para que cuando el tirador entre, yo no sé qué. Yo Sí, era como que miren, esta puerta es de seguridad, estas cámaras están 24/7 vigilando, solamente pueden entrar las profesoras que tengan el código. A ver, nosotros llegamos a Estados Unidos y entonces dijimos como que y de hecho todavía tengo ese pensamiento y yo digo, me parece como desaprovechar tanto la oportunidad de que si yo llevo a mi hijo pequeño a Estados Unidos no aprenda a hablar inglés nativo. Sí, O sea, pues uno porque aprende a con hablar nosotros inglés. ¿qué va a aprender? O sea, nosotros pues? sabemos hablar inglés, pero pues ver y arrastrado. Entonces nosotros decíamos como que si el niño va a Estados Unidos, qué desperdicio que no hable inglés nativo. O sea, que no se sienta que si es de Colombia, no, que sea como que como los latinos que se crían allá. Entonces decíamos, eso lo va a aprender en un colegio. Entonces empezamos a mirar colegios. Obviamente yo estaba psicoseado por lo del tiroteo, lo del falso tiroteo. Entonces empezamos a investigar y dijimos, ok, obviamente Estados Unidos tiene una política de educación gratuita, ¿sí? Donde a ti te toca educación dependiendo de dónde vivas y por la Constitución, como que no importa si tú tienes papeles o no, pues no te pueden negar la educación a tu hijo. Entonces nosotros dijimos como que, ok, pero yo me puse a investigar y casi siempre todos los tiroteos y todo eso ocurrían en escuelas públicas por todo el tema del bullying, por todo el tema, bueno, social y todo eso. Entonces dijimos como que, ok, vamos a meterlo entonces, hagamos el esfuerzo y metámoslo a uno privado, que no son para nada baratos en Estados Unidos. Dios mío, eso valía más que mi carrera de valía comunicación. mensualmente más que nuestras carreras profesionales. Entonces nosotros como que, ok, pero vamos a hacer el esfuerzo. Íbamos a mirar los colegios y todo eso. Y claro, eran esas, bueno, en ese momento eran como kindergarten. Bueno, el caso era que nos decían como que sí, miren, estas mallas son de seguridad, esta puerta es blindada, a los papás se les entrega como un código con el que pueden abrir la puerta. Si no eres papá no puedes abrir la puerta, entonces no puedes entrar. O sea, yo estaba súper asustado por el tiroteo y todos los beneficios del colegio eran en pro de cuidar a los niños para un evento de esos. Entonces como que... Sí, muy heavy. Entonces empezó, claro, ese problema de yo quiero que hablen inglés nativo, pero pucha, o sea, si no tenía tranquilidad pensando en que mandaba a mis hijos aquí en Colombia al colegio por el tema de separarme de ellos, ahora de pensar en que están en otra parte tanto tiempo separados y nosotros, y es todo el tema de esos inconvenientes que tiene Estados Unidos. Entonces dijimos como que no podemos, pero Tatiana ya sabía que no era, o sea, no que sí es capaz, pero ser la profesora y la mamá es complicado. Yo decía, yo no me le mido a eso, yo no me le mido. Entonces estamos entre esa dualidad. O los metemos al colegio con esas cosas, o pues contratarle una profesora en casa en Estados Unidos era muchísimo más costoso aún. Sí. Entonces dijimos como que no, bueno, sí, entre todas esas cosas pasaron y nos devolvimos para Colombia. Exacto. Cuando ya nos devolvimos, entonces yo ya me había dado cuenta que yo, o sea, no me sentía en la capacidad de hacer homeschool yo. Porque yo decía, como que quiero abarcar todo. Quiero ser mamá presente, aplicar crianza respetuosa, quiero tener un negocio súper exitoso, quiero ser la profesora. No puedo con tanto, me voy a abrumar, mi paciencia va a colapsar. Para ese momento Lucas ya estaba más grande, entonces uno es que está gateando, que se va a porrear, que tengo que estar detrás de él. Yo dije, no puedo con esto. Entonces le dije a Cris, como... tenemos que meter a Valen a un colegio. Ya está más grande, le podemos buscar un preescolar. Lo que sí voy a hacer es cerciorarme de que el nuevo lugar donde entre pues sea mucho más amigable con ese proceso de transición. Exacto. Sobre todo después de lo que nos había pasado en Estados Unidos, que sí notamos que impactó mucho a Valen en términos de su nerviosismo, ¿cierto? Ajá. Entonces resulta que nos empezamos a buscar muchos preescolares, nos recomendaron mucho uno y fuimos a este preescolar. Es muy lindo, es muy agradable, incluso nosotros para ese momento, como para darles una idea si viven por acá, nosotros vivíamos en Sabaneta y el preescolar queda en Envigado y teníamos mucho trancón. Venir de Sabaneta genera mucho trancón. Trancón es tráfico. Pues, Tráfico, sí. Y teníamos mucho, nos demoramos como 1 hora y 10 y lo que hicimos fue cambiarnos de apartamento, compramos un apartamento cerca para estar a 5 minutos literalmente y el proceso fue súper bonito porque me dejaron estar con él la primera semana. Entonces claro, yo me iba de 8 a 12 del día a estar con él, como a ver su proceso de transición. Él se sentía súper seguro, ya luego empezamos a volver y él se sentía tranquilo cuando se quedaba en el preescolar. Sí. Entonces, ya después... y aledaño a eso,
curiosamente, o sea, conseguimos, o sea, empezamos otra vez a buscar colegios, porque decíamos, este es el preescolar, pero pues ya en un año pasa a colegio, hay que buscar un colegio que se adapte a lo que nosotros queremos ahora. Obviamente no hay ningún colegio en Colombia que estemos 100% de acuerdo con su modelo de educación, pero teníamos que buscar algo, entonces empezamos a buscar diferentes colegios, nos recomendaron uno que era como educación no convencional, bueno, que todo esto, bla, bla, Como bla, que bla, el bla. enfoque principal era la felicidad del niño. Eso. De hecho, ese colegio lo encontré en una crisis de ansiedad muy fuerte que me dio en Estados Unidos, porque yo decía, listo, ya nos vamos a devolver, no me siento en la capacidad de ser la profe de los niños, necesito buscar un colegio, nada me gusta, me vi un crimen llamado educación y quedé con un rayón, necesito ponerme a buscar porque pues esto ya casi va a ser, me va a coger la tarde. Entonces me quedé como hasta las 5 de la mañana leyendo sitios web de colegios en Medellín. Yo creo que me los he leído todos prácticamente hasta que encontré uno que me gustó lo que explicaban. Súper lejos, o sea, O sea, quedaba súper lejos. era como, o sea, Medellín es un valle, entonces es como una ciudad rodeada de montañas y muchas cosas están arriba de la montaña, entonces era en la misma vereda, como por decirlo así. Loma. Loma, pues. Entonces como que el preescolar era aquí en esta loma y uno terminaba de subir la loma y estaba el colegio. Y entonces dijimos, ok, la educación está más de acuerdo con lo que nosotros queremos enseñar. Está en la misma loma donde está el preescolar y ya vivimos a 5 minutos del preescolar. Solamente Entonces, había como que que- subir como que 25 minutos. Sí. Y de subida y 25 de bajada. Entonces dijimos como que, ok, todo parece indicar que este es el colegio. Fuimos a una entrevista y yo me acuerdo que en la entrevista empezaron a explicarnos como que no, este es el modelo de negocio, entonces nosotros No, de decíamos, educación. de educación, eso es, bueno, de negocio para ellos, de educación para nosotros. Y entonces yo me acuerdo que nosotros empezamos a hacer preguntas de las cosas con las que no estamos Ay, de pero acuerdo. es que Cristian lo queda preguntando. Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que si a mí no me gusta la matemática, me la metan a fuerza de Yo ahí cosas no que no estoy de sirven. acuerdo con Cristian para que sepan. Pues, o sea, yo digo que sí, uno sí debe aprender a sumar. A sumar, dividir, restar, multiplicar. Hay cosas sí, pero yo digo que los colegios enseñan mucha materia de relleno que no se necesita. Yo Pero, mi amor- hasta el sol de hoy no he utilizado el trinomio cuadrado perfecto. Supongo que los ingenieros sí lo utilizarán. Bueno, está bien. Entonces- ¿Cómo es? Diferimos. Diferimos. Bueno, el caso es que yo no estaba de acuerdo como que en los Pero colegios... contá lo que preguntas. Bueno, por eso. Entonces, sí, yo no estaba de acuerdo. O sea, el colegio empezó como que no, mire, nosotros analizamos si el niño es más por el lado del arte, tratamos de meternos más por ese lado. Entonces yo dije, ¿mandan tareas? No, no mandamos tareas. Y yo, excelente. ¿Hacen exámenes? Y dijo, sí, nos toca hacer exámenes porque el Ministerio de Educación nos exige que tenemos que presentar una prueba de que el niño sabe esos conocimientos. Entonces yo dije, ok, ¿qué pasa si a mi hijo no le gusta esta materia? Si yo sé que es un conocimiento que no le va a servir para nada en la vida, pero tiene que hacer el examen, no lo podemos dejar pasar. Cristian, O sea, yo le puedo hacer todo. yo puedo presentar el Y examen yo por él. allá chiquitica, muerta de la vergüenza. Y yo O ahí sea, no. porque habían más papás también en la entrevista. Entonces yo, o sea, yo pregunté con todo el orgullo. Yo, o sea, si a mi hijo no le gusta esta materia, no es hábil para ella, la puede aprender, sí, pero, o sea, su habilidad no está en eso y podría enfocar su habilidad en otras cosas. Y es un conocimiento que yo como padre sé que no le va a servir para nada. No puedo presentar yo el examen por él y simplemente lo dejamos pasar. Y yo ahí Todos se trágame quedaron tierra. viéndome como el director que estaba como que no se puede. Y yo como, "Chanfle". Pero bueno, ay, mera babota. Ah, Morgan. Perdón. Bueno, el caso fue El caso que fue yo, que, pues, muerta de la... los Yo era aceptaron. como, pues, Cristian, obvio, no, qué pena. Y bueno, y yo dije, no, ya después de ese comentario nos van a negar el cupo. Pero no, nos aceptaron y entonces Curiosamente nos aceptaron. iban a empezar en 2024, Sí, ¿cierto? entonces, Este para ese año. momento pedimos, o sea, dijimos como que, ok, tenemos 2 niños, no, mentira. Dijimos como que tenemos un niño que es para empezar el otro año y otro que empezaría dentro de 2 años, le pueden guardar cupo. Entonces nos dijeron, Pero nos dijeron que podíamos entrar los dos al mismo tiempo para que no tuviéramos que dejar a uno en una parte y al otro en otra parte. sí, entonces lo que íbamos a hacer era que Valentín iba a seguir en el preescolar y Luca iba a entrar, Al iba a estar preescolar también. al mismo preescolar, pero iba a estar menos tiempo, iba a estar apenas como 6 meses y ahí ya pasaba, o sea, a Luca le iba a tocar como una transición más fuerte porque iba a empezar desde más chiquito el colegio grande, pero pues como iba a ver que Luca hace todo lo que el hermano haga, entonces dijimos, si él ve que el hermano va, pues él también va a querer ir. Bueno, Sí, resulta que después de eso, Valen es súper comunicativo, pero él, o sea, todo el mundo que lo conoce es como, él es un señor en el cuerpo de un niño. Entonces, él iba al colegio y llegaba, y yo, mi amor, ¿cómo te fue? A mí no me gusta ir allá. Y yo, ¿por qué?
Al colegio no, al preescolar. Al Todavía no había preescolar. pasado al preescolar. A mí no me gusta Al ir colegio. allá porque es que a mí me dicen que le tengo que dar la comida a los niños pequeños y no se la doy a mi hermano para dársela a un desconocido. Y yo, ok, mi amor, hablemos sobre eso, Liz. Al otro día, ¿cómo te fue? No, no me gusta. En ese colegio hacen demasiado ruido. A mí no me gustan esos ambientes con tanto ruido. Literal, así. O sea, él era como que me duele la cabeza, no me gusta que los niños griten, me da pereza, tal niño saca mocos y no me gusta, esta niña llora mucho, no me gusta. Así, así. Y yo decía, no, pues, ¿qué es esto? Pues se tiene que acostumbrar. Bueno, entonces... Y aparte de eso, acuérdate que había como una niña, yo no sé si a él le gustaba o qué, pero había una niña que era como la adoración para Valentino. Sí. Entonces Valentino, o sea, se caían muy bien, entonces todo el día estaban juntos, todo el día jugaban ellos dos, entonces era como la única cosa buena que Valentino le veía a ese preescolar. Pero a la niña la sacaron del preescolar y la pasaron al colegio y eso fue La la hecatombe. gota que rebasó el vaso. Sí. Ya Entonces, Valentino no fue el Entonces mismo. ya Valentino era el día antes, pero así cero berrinchoso, sino como súper comunicación asertiva. Mami, para que sepas, mañana no quiero ir al colegio. Y yo, mi amor, lo siento, eso no es negociable, vamos a ir al colegio. Pero ¿por qué me tienes que obligar? Es que a mí no me gusta ir allá. Y yo, no, no es negociable, esa es tu responsabilidad, mañana vamos al colegio. Y yo siento que ahí Cristian como que me dio el espacio para que yo negociara con él, porque Cristian tenía el corazón arrugado otra vez. Ya luego, cuando él se empezó a dar cuenta que me hablaba y me exponía sus argumentos y que yo seguía súper firme en que tenía que volver al colegio, ya ahí sí entró en desborde emocional todos los días. Todos los días. Entonces, claro, íbamos llegando al colegio y era llorando a los gritos, que no sé qué. Como a la hora y media yo escribía, listo, ya estaba calmado. Llegaba del colegio, Valen, ¿cómo te fue? No, a mí no me gusta ir allá, yo no sé por qué me estás obligando. Y yo era como, bueno, respiro profundo, la disciplina, no sé qué. Bueno, un día de los tantos de los que ya empezó a llorar horrible yendo al colegio, mi papá me llamó en ese momento. Entonces Valen estaba a los gritos, nosotros estábamos en la fila para el carro, pues como el carro Sí, haciendo sí, fila sí. para descargar al Ajá. niño. Y me dijo, ¿qué le pasó al niño? Y yo le dije, no, aquí está llorando en una pataleta que no quiere ir al colegio. Y me dijo, no lo lleve. Entonces yo le dije, "¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo que no lo lleve al colegio? Y me dijo, tanto que hablas de crianza respetuosa y vas a obligar al niño a que vaya al colegio para que le coja pereza la educación. Y yo era como, papi, pero la disciplina. Y me dijo, ¿cuánto te obligué yo a que fueras al colegio? Mi papá, como les hemos contado, es psicoorientador, siempre estuvo en el área de la educación. De hecho, él no enseñaba como, no sé, geografía, sino que él estudiaba evaluación educativa. O sea, que mi papá era El docente profesor de los docentes, profesores. Él enseñaba a ¿cierto? los profesores a ser profesores. Sí, entonces cuando yo estaba chiquita, yo recuerdo con mucho cariño que, por ejemplo, si estaba haciendo demasiado frío y yo estaba muy aburrida para ir a estudiar, mi papá me decía, nos podemos quedar en la casa. Si yo estaba súper obsesionada con esto, no lo entiendo, no me gusta estudiar esto, él me decía, tranquila, no te preocupes. Y yo soy una persona que ama estudiar, o sea, para mí estudiar nunca fue un sufrimiento, nunca me castigaban por las notas, pero siempre me iba súper bien. Si había una injusticia en el colegio, no era como los papás de mis amiguitas que siempre le echaban la culpa a ellas, sino que mi papá se iba a exponerle su punto de vista a los profesores. Entonces yo siempre sentí de mi papá mucho respaldo en el entorno educativo y yo amo estudiar. Entonces yo nunca me sentí presionada a estudiar, sino que fue una actividad que asocié 100% con disfrute. Entonces, claro, cuando mi papá me dice eso, él me dice, eres muy disciplinada, te gusta mucho estudiar y jamás te obligué a que lo hicieras, ¿por qué le estás haciendo eso a tu hijo? Y entonces, pero así gritando furioso y yo, oh por Dios, entonces ya yo me sentí como un zapato y ya llevamos al niño al Sí, colegio entonces, ese día. no, me acuerdo que tú le preguntaste a Valentino como, ok, Valen, mira, o sea, educarse no es negociable. Sí. Entonces tú les pusiste como, ¿qué es lo que quieres? Y él solito dijo, no me gusta ir al colegio, quiero tener una profesora en casa. Sí. Yo quiero estudiar en la casa. Bueno, Entonces, ya cuando estaba calmado, sí, tuvimos como esa entonces, conversación. Ambos Entonces, nos miramos como que, ok, el niño está expresando, o sea, muy... o sea, no es como cuando el niño ve un juguete y dice lo quiero y ya puede tener otro igual, no. O sea, el niño expresaba súper bien de quiero una profesora en casa, a mí me gusta estudiar en la casa. Entonces yo me senté con él y yo le dije, Valen, lo que pasa... Y
yo no sé por qué, es que yo también tan charra. Yo ya me había llenado de argumentos de por qué el homeschool me parecía maravilloso, pero yo le planteaba a él como las mismas objeciones. Entonces yo le dije, vale, lo que pasa es que ir al colegio es súper importante porque en el colegio tú vas a hacer amigos, vas a aprender otras realidades, vas a aprender a tener relaciones con otras personas. Y me dijo, es que yo puedo hacer amigos en los restaurantes, yo no tengo que ir al colegio para hacer amigos. Yo era como, oh, por Dios. Entonces yo le decía, Valen, pero entonces, ¿cómo te vas a relacionar con niños de tu edad? Me metes a clases de otra cosa y yo era como, ay no, este niño me tiene todas las respuestas. Sí, y me acuerdo que también volvimos a consultar a una amiga tuya que es psicóloga infantil, les pusimos el mismo tema y ya pues ella, o sea, como que nos explicó que de las cosas más duras de hacer homeschool era como blindarse socialmente porque te iban a atacar mucho con las preguntas. Todavía mi papá ve a los niños y le dice como cuándo van a empezar a estudiar. Sí. Entonces, y es como que era como que prepárense porque tienen que estar ustedes dos muy fuertes para poder seguir con eso. Entonces le dijimos, ok, listo. Pues básicamente yo le pregunté como, ¿qué es mejor? ¿Que le hagamos educación en casa o que lo llevemos al colegio? Y ella nos dijo como, yo no, desde esta perspectiva yo no les puedo dar la respuesta, es lo que a ustedes les funcione mejor como familia. Y también nos explicó como que Valentino ahí tenía 3 años y ella nos dijo como, ese punto de separación para un niño es natural y normal a los 7, 8 años, simplemente pues nuestra sociedad necesita una dinámica distinta hoy y por eso los niños van y se escolarizan desde más temprano y es un proceso que el niño pues también se va a adaptar si ustedes lo quieren trabajar. Entonces ahí nos dijo, como pasó tan reciente lo de Estados Unidos, démosle hasta el siguiente año para que ustedes ya tomen una decisión. Entonces eso hicimos. Sí, como... entonces dijimos como que, ok, vamos a darle ese año. Obviamente Tatiana le explicó como que, mira, Valen, yo no voy a ser tu profesora, porque pues ya Tatiana lo había intentado y es una carga pesante. Le dijo, si quieres estudiar en casa, tiene que ser con un profesor. Yo no voy a ser tu profesora, el papá no va a ser tu profesor, vas a tener otra profesora que venga. Entonces, sí, yo quiero que venga la profe Julie, que era la que tenía en ese entonces, y nosotros como que vamos a ver qué se puede hacer. Me acuerdo que entonces... Ahí tuvimos, entonces la profe estaba en vacaciones, la profe Julie, y le dijimos como que si podía hacerles unas vacaciones recreativas y ella vino, entonces ya yo le propuse que por qué no se venía a trabajar con nosotros y me dijo que no porque ya estaba trabajando en un colegio. Ajá. Y yo, profe, renuncie. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a decir, ok, tenemos que buscar una profesora que venga a tiempo completo. Estuvimos con un programa de una empresa que mandaban a 3 profesoras. Sí, pero entonces ya después como que empezamos a viajar mucho y ya no podíamos tener, pues como que no nos pagaba tanto tener las 3 profesoras, entonces decidimos volvernos a poner las 10 y ser nosotros. Pero acuérdate, entonces, venían 3 profesoras, no era que vinieran las 3 profesoras al mismo tiempo, sino que los lunes venía una, los martes venía otra, los miércoles venía otra y así repetían. Pero nosotros empezamos a viajar, eso fue el año pasado. ¿Eso fue sí. el año pasado? Entonces empezamos a viajar y dijimos, ok, si nos vamos 15 días del mes, pues... O sea, no nos paga a nosotros, no nos es rentable para nosotros pagar 15 días por profesoras que no vamos a utilizar y la empresa, como empresa, no es rentable para ellos que nos digan, listo, entonces estos 15 días no se los cobramos. O sea, no funcionaba para ambos lados. Entonces dijimos como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Dejamos de viajar. Entonces dijimos, empezamos a decir como, o viajamos solamente en vacaciones, como los colegios tradicionales. A nosotros, la verdad, nos estresa donde haya mucha gente, entonces decíamos como que no nos gusta viajar cuando todas las personas están viajando. A nosotros nos gusta viajar, por ejemplo, cuando todas las personas quieren ir a un paseo de finca. Mejor dicho, nos gusta en temporada baja. Nosotros viajamos en temporada baja, nosotros vamos a los lugares en semana, cuando nos toca solos, cuando no hay tanta gente. Entonces dijimos como que no nos sentimos cómodos así. Y teníamos varios viajes de trabajo teníamos también. ya varios viajes de trabajo programados, o sea, ya, entonces yo dije como que, ok, yo le dije a Tatiana, déjame, yo soy el profesor esta vez. Pero fuiste tú primero. Sí, sí, fue entonces yo le dije a Tatiana, primero. déjame, yo soy el profesor. Yo dije, listo, yo me encargo de la educación de ellos, déjame, yo soy el profesor. Entonces yo ya trabajaba de 4 de la mañana a 8 de la mañana y de 8 a 12 estaba con ellos. Digamos que fue un momento chévere porque yo empecé a buscar... Cristian hacía unas cosas. Empecé a buscar un montón de actividades en Pinterest, unas cosas... Si ustedes vieran cómo les enseñó el sistema respiratorio. Entonces empecé a hacer un montón a buscar un montón de actividades, un montón de cosas. Obviamente
con Valentino era más fácil porque ya tenía 4 años, ya presta mucha atención. Lucas sí es más terremoto y no presta tanta atención, entonces él Pero era... tiene 2 apenas Pues sí, por el eso. Entonces era niño. como que manejar 2 edades y funcionamos así que como 2 meses, 2, 3 meses. Por ahí. Pero a mí me empezó a parecer muy duro porque, a ver, yo me le quito el sombrero a los profesores de los niños, huepucha, eso es muy duro. O sea, es muy difícil, me pareció muy difícil y yo empecé a padecer de algo que se le denomina el síndrome del domingo. Y aparte a ti nunca te gustó estudiar. Sí, a mí no me gustó estudiar, entonces yo tuve que empezar a estudiar, a repasar algunas cosas para poderles enseñar a ellos bien, porque no les iba a enseñar cosas malas. Obviamente yo les hice un plan de educación, yo empecé a buscar lo que yo hice para los que se preguntan. Yo busqué los pensum de diferentes colegios de Medellín, de Colombia y del mundo y empecé a tomar las cosas que para mí son importantes, ¿sí? Y yo cogía esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Y le agregué cosas que yo pienso que para mí son importantes y así les armé como un horario. Entonces yo los lunes les enseñaba matemáticas, pero les enseñaba ciertas cosas. Les enseñaba después mentalidad emprendedora, después les enseñaba cosas de finanzas y así. Bueno, el caso es que empezamos a hacer muchas actividades, pero yo empecé a padecer de una cosa que se llama síndrome de domingo y el síndrome de domingo es que tú el domingo te da ansiedad, te frustras porque ya va a empezar otra vez la semana el lunes y yo empecé a padecer eso el domingo. Y luego empeoró porque todos los días era como que, ay, no, otra vez mañana a madrugar, tengo que empezar a preparar la clase y me empecé ya como a frustrar yo porque la educación no es algo que a mí me apasione. Entonces, y yo dije, pero y hacerlo de mala gana, esto no es bueno para los niños. Así que empecé a hablar con mi esposa, Tati Uribe, y ¿a qué fue lo que llegamos a hablar? Ah, bueno, entonces eso fue llegamos al por acuerdo. noviembre, eso fue por los lados de octubre. De octubre, noviembre, ¿cierto? Sí, de octubre. Y entonces ya yo le dije, bueno, entonces voy a intentarlo yo otra vez porque yo veía a Valentino y a Luca tan felices haciendo educación en casa, o sea, ellos están súper enamorados de aprender. Entonces Valen quiere llenar todos los libros de matemáticas del planeta, quiere leer ya, o sea, demasiado enamorados del aprendizaje. Y yo dije, si vuelvo a retroceder en este tema de homeschool, pues va a ser muy complejo, pero tampoco quiero que mi esposo esté haciendo algo que lo está frustrando tan horrible, lo voy a volver a intentar. Y para el año pasado, pues yo ya tenía mi jornada laboral organizada, entonces yo tenía súper claro que mi trabajo era hasta mediodía y siempre por la tarde estaba con ellos. Entonces ya yo le dije a Cris, pues trabajamos, yo estoy por la mañana trabajando, tú estás con ellos, pero no como profe, sino simplemente como cuidándolos. Jugando, sí. Y por la tarde ya yo soy la profe. Entonces yo me encargo de eso y tú trabajas por la tarde. Entonces así nos organizamos, como que madrugábamos, estábamos juntos, de 8 a 12 yo trabajaba, de 8 a 12 Cris jugaba con ellos y ya luego de 2 a 6 yo les daba clase y Cris trabajaba de 2 a 6. Hicimos eso. Y a mí me ataca otra vez la angustia existencial. Sí, es que fue muy duro porque como que nada nos cuadraba. Entonces, de 2 a 6 ya los niños estaban cansados, con sueño, porque habían acabado de almorzar y almorzar da sueño. Yo no sé por Y qué. ellos normalmente hacen una siesta Ellos por la hacen una tarde siesta, o pero no les descansan. gusta hacer siesta en la casa. Solamente hacen siesta cuando vamos en el carro, pero no podíamos salir porque estábamos en clase. Y entonces era como que tenían sueño, estaban cansados, pero no se dormían, entonces no prestaban atención. Era difícil manejarlos. Aparte de eso, yo trabajaba de 2 a 6, pero todas las citas y todas las clases y todo es de 2 a 6. Entonces la mayoría de mis jornadas no se cumplían, no tocaba interrumpirlas porque teníamos que salir. Entonces no nos cuadró. No nos cuadró el horario. Como que dijimos, listo, ya, bueno, yo estuve en eso como 2 meses también y ya era diciembre. Era como finales de octubre. No, finales Pues, mitad de noviembre. Cuando yo ya dije como, ay amor, no puedo más, yo tampoco, fue diciembre. Sí, entonces me acuerdo que dijimos como, ok, todos los niños salen a vacaciones, pues dejemos que ellos salgan a vacaciones. Entonces paramos todo, homeschool, todo, o sea, paramos todo y simplemente dijimos, vamos a dejar en enero, febrero, resolvemos a ver qué vamos a hacer. Sí, y entonces ya yo le volví a escribir a la profe Julie, que acuérdense que la profe Julie estuvo con ellos como con Valen, cuando estuvo con Valen 18 desde meses, luego luego de nos 3 hizo unas años, vacaciones luego... recreativas y luego entonces yo le escribí, profe, ¿cómo estás? Profe, ¿tienes espacio para vacaciones recreativas? Entonces nos dijo que sí, y ya vino. Nos dijo que sí y entonces ella nos dijo como que sí, pero en diciembre, estos 15 días de noviembre no puedo. Entonces le dijimos que listo, estos 15 días de noviembre no les enseñamos nada, sino que jugábamos con ellos, normal. Y
llegó en diciembre y el primer día que entró, Tatiana ni la saludó, prácticamente le dijo ahí mismo que si quería trabajar con nosotros nuevamente. Sí, porque es que en serio la conexión que ella tiene con Valen es súper linda y digamos que Luca en términos de personalidad es mucho más abierto, o sea, como que Luca es más fácil de encajar con personas nuevas, Ajá. Valen no, entonces para mí que encajara con la profe Julie era maravilloso porque recuerden, nuestro objetivo principal no es una materia puntual, sino que se enamoren de aprender, ese es nuestro objetivo. Entonces ya yo le dije como, mira, tenemos esta propuesta, Pues ta, ya ta, fue ta. como la primera vez le dijiste como vengas a trabajar con nosotros. Ya la segunda sí fue una propuesta más formal. Fue como, mira, te contrata la empresa, este es el salario, hay prestaciones, este es el horario, pum, 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 este es el contrato. Y ya hubo como una propuesta. Y ya nos dijo que yo tenía que pensar, Ajá. obviamente. Sí, entonces ya, pero estuvo pues ese diciembre en vacaciones recreativas. Y ya nos dijo que sí. Eso, y nos aceptó. En este momento ella está con ellos. Entonces ella nos aceptó y ya como que en enero formalmente inició ya como no vacaciones recreativas, sino ya educación. Entonces ya hay un cronograma de cosas que van a ver, donde ella nos pasa como que... ella es... ella estudió para... ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Pedagogía infantil. Bueno, el caso es que ella, o sea, ella está... Es ella, licenciada en ella pedagogía estudió infantil. para hacer eso. Y entonces ella como que nos pasa el cronograma de lo que es lo normal de enseñar aquí en una educación, como esto es lo que ven ellos. Y ya nosotros lo que empezamos a hacer es, listo, esto nos gusta, esto no nos gusta, quítale esto, ponle esto, agrégale esto. Nos sentimos muy cómodos porque ella también ha estudiado muchas cosas de la disciplina que nosotros aplicamos, le gusta el modelo de educación que nosotros aplicamos. Entonces ha habido como una conexión y desde enero, desde diciembre está ella con los niños. Entonces ya volvimos a un horario más, digamos que donde nos hemos sentido mucho más tranquilos, ¿no? O sea, Sí. por la mañana nosotros madrugamos a las 4 de la mañana, meditamos, hacemos journaling, leemos, Tatiana a veces hace yoga, luego a las 8 llega la profe. No es a las 9. No, No, a las 8. 8. A las 8 llega la profe, a veces nosotros tenemos yoga de 8 a 9, pero los niños ya se quedan súper tranquilos con ella. Si no, estamos nosotros aquí en el estudio trabajando y ella está con ellos, les hace actividades. Entonces hemos ya como encajado súper bien porque ya cuando termina la jornada laboral, pues ya los niños almorzamos todos en familia y ya nos queda la tarde como de, ok, vamos a Ser dedicarnos papás. como a ser papás. Pero entonces los niños ya han jugado, ya han leído, ya han estudiado, entonces ya nosotros digamos que nos toca ser papás, pero no como Pensando que enseñarles. pensando, o sea, sí les enseñamos cosas desde lo de nosotros como ser papás, sí, que si salimos por ahí, compartan. Eso, habilidades emocionales, también de nuestro trabajo, grabar, tomar fotos, pero no es como, juepucha, ¿será que sí le estoy enseñando bien por dónde pasa el río Magdalena? Sí, Eso es o un sea, estrés eso muy es grande. Pero pues obviamente como que no nos estresamos de que el niño aprenda bien por dónde pasa el río Magdalena. Sino como que no se lo... Que sepa que el río más grande de Colombia es el Magdalena, basta y sobra, digo yo. Sí, yo ni digo sabía yo. eso. Pues Yo no sé sé, el no Magdalena, sé. Pero digo yo, pero... Yo pero- solo sé que a mí lo que me generaba ansiedad era como, ¿será que sí les estoy enseñando bien? Sí, a mí yo hubo un momento que yo decía como que ¿será que sí les estoy enseñando para que sean inteligentes? Y ahora soy como que aprendan las habilidades básicas que... Hay otro montón de habilidades que simplemente, o sea, por ejemplo, Valentino toma muy bien fotos y no es de que nos hayamos empecinado en enseñar, simplemente él nos ve a nosotros hacerlo y aprendió a hacerlo. Y le encanta Y obviamente nuestro sueño es viajar por todas partes y que la profesora viaje con nosotros. Ese es nuestro sueño. Ese es nuestro Allá sueño. le queremos apuntar. Allá le estamos apuntando, por ahora no se puede, pero por ejemplo nosotros aún así viajamos y tratamos de hacer experiencias para ellos. Entonces nosotros viajamos y tratamos de llevarlos a un museo. Viajamos y tratamos de que, no sé, por ejemplo, estuvimos en México hace poquito, entonces llevamos a Valentino a que conociera las pirámides y obviamente no era como que solamente íbamos por ahí a tomar fotos, sino que las pirámides tienen partes donde explican la historia, entonces le explicábamos la historia, le explicábamos por qué eso es así, le explicábamos, por ejemplo, fuimos a la Basílica de Guadalupe, entonces él nos preguntaba, ¿qué es esto? Entonces le explicábamos desde el punto religioso de la religión que nosotros compartimos, esto representa esto y esto y esto, pero desde el punto social pues no le hablamos así tan... Como pero, cultural. Sí, pero entonces todos nuestros viajes también están
están enfocados en hacer de que el mundo sea también su salón de clases, como dice el eslogan de nuestro canal de vlogs. Pero entonces sí, ese es el resumen de nuestra vida como padres y de homeschool. Entonces hemos tratado de ser los profesores, no nos pareció fácil, es una tarea difícil. Sí. Es complicado, es una responsabilidad grande. Y ahora estamos en esta etapa en la que estamos súper cómodos y estamos súper felices, donde hacen educación en casa, pero estamos con una profesora que es la que viene y les hace la parte de enseñarles esas cosas de educación tradicional, por decirlo así. Sí, con Luca, pues digamos que Valen tiene demasiado claro que no quiere volver al colegio. A veces pasamos por el colegio y dice, ay, mira el colegio, y yo, ¿quieres volver? Ay, no. O por ejemplo, alguien le pregunta, ay, qué lindo, ¿y tú dónde estudias? Y él estudió en casa. ¿Y con quién? Con mi profe. Y él es súper feliz estudiando en casa. O algo que nos pasa súper seguido es que nos dicen como, ay, qué niños tan avispados, ¿a qué colegio los llevan? Y Valentino les cuenta toda su experiencia estudiando en casa. No sé si Luca en algún punto quieras entrar al colegio. De hecho, no sé si Valentino en algún momento quiera uno sabe entrar al que cuando colegio. tenga para décimo diga, quiero ir al colegio. Sí, Entonces, nunca sabemos eso. Igual, pues Luca todavía está súper chiqui y pues él no ha tenido nunca la experiencia de ir al colegio. Puede ser que ya luego más grandecito y si entienda. se preguntan por el tema entonces de la certificación, pues aquí en Colombia se va a hacer el proceso normal. ¿Por qué? Pues porque nosotros no vamos a hacer con ellos como el que se van a graduar y papito, ¿qué va a estudiar? ¿Qué universidad va a elegir? No, ellos irán a la universidad si quieren hacerlo. Entonces, pues por si en algún momento llegan a quererlo, pues hay que llevarles el conducto de que se puedan graduar para que los dejen pasar a una universidad. Pero si ellos, por ejemplo, no quieren ir a la universidad, pues es decisión de ellos, será decisión de ellos, pero nosotros por ahora sí necesitamos pues como hacerles esas pruebas cada cierto tiempo para que les puedan validar la educación. Sí, aquí para en que Colombia. tengan las dos opciones. En Estados Unidos funciona de otra manera, hay colegios que ya certifican y hacen todo. En España, por ejemplo, no se puede hacer homeschool. Los niños legalmente tienen que ir al colegio y eso es lo que me han explicado a mí. Entonces, cada país funciona de una forma diferente, así lo estamos haciendo aquí. ¿Y qué más quieres compartir, amor? No, ya finalmente algo que a mí me dio mucha tranquilidad en este proceso, porque para mí sí generó un montón de conflicto. O sea, como que yo intuitivamente quería hacer homeschool, pero esta mentalidad de, ay, tengo que hacer las cosas de forma tradicional y se hace así y esto es lo que yo he vivido, ¿qué hubo? Entonces, una vez tuve una reunión, yo estaba viendo un curso de neurociencias con una neuróloga y ella me dijo, tú tienes un pensamiento muy estructurado, como que eres una persona muy perfeccionista y estructurada a nivel de pensamiento y eso te ha servido para lograr muchas cosas, pero tienes que vivir mucho más esta intuición, Ajá. ¿cierto? O sea, como tú a nivel intuitivo, ¿qué percibes, qué sientes, qué es lo mejor para tus hijos, sin pensar lo que te digan los suegros, lo que te digan las personas de la familia, lo que te cuestionen en redes sociales, sino tú de forma intuitiva, escuchando simplemente tu voz de madre y a tu hijo, ¿qué crees que es lo mejor para ellos? Entonces, cuando ella me dijo eso, yo dije como, no tengo duda, o sea, hacer homeschool siento que es lo mejor y desde esa conversación quedé mucho más tranquila porque sí me cuestionaba mucho el hecho de hacer algo diferente a lo que siempre ha hecho mi familia o la tuya. Ella. Fin. Qué palabras, amor. Siempre finalizas estos podcasts tan con romántica. unas palabras tan buenas. Mi pulmón. Nada, amigos, pues esa es la historia de por qué hacemos homeschool, cómo lo hacemos. ¿Será definitivo? No sabemos, amigos. Todos los días somos seres que cambiamos. Todos los días una parte de nosotros muere y otra parte puede que nazca, pues células nuevas. Qué profundidad. Entonces no sabemos. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en los Sí, comentarios. vamos a estar respondiendo comentarios respecto a las preguntas. Eso sí, no pregunten como ¿cuál era el colegio? Porque pues maluco banderear a la gente de aquí. Pero nada, muchas gracias por haber visto este podcast, habernos escuchado. ¿Cómo nos pueden encontrar en redes sociales? Nos pueden encontrar en Instagram como @en la casa hablamos _, y en TikTok como @en la casa hablamos. Eso. Gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto. Muy Chao. pronto, amigos, con más temas de esta pareja de esposos, emprendedores, youtubers, padres de hijos homeschoolers. Muchas gracias, nos vemos, amor. Chao, Besito. chao. Chao.